Noticia Central. Ya volvimos de esta pausa y me acompaña en estos momentos Sebastián Rojas, periodista del diario Concepción, día miércoles de política. ¿Cómo estás el día de hoy, Seba? Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar acá nuevamente para conversar un poco de lo que pasa en la política nacional y sobre todo local. Exactamente, y bueno, obviamente el caso Convenios ha estado muy en boga estas últimas semanas y también, sobre todo en la región del Biobío, que está tan vinculada, ha sido una de las aristas principales que se está investigando, pero esto también que está repercutiendo de manera directa en el contexto de la ley de presupuestos para el 2024. Exactamente como tú dices, Carlos, vamos desmenuzando. Exactamente el caso Convenios ha estado complejo a nivel nacional y a nivel local. Ya han pasado muchas cosas, ¿no? Tuvimos la renuncia de 3 altos funcionarios del gobierno regional del Biobío, ya hay subrogancias nuevas. ¿Qué más sucede? Y bueno, lo que está sucediendo es que cada día salen nuevas aristas, digamos, de estos casos. Por ejemplo, si es que no me equivoco, fue hoy día mismo en la mañana en que una de las figuras públicas que está cuestionada hoy en día, que es Camila Polisi, habló y dijo que en su momento iba a dar sus declaraciones, pero que por ahora no. Entonces, están pasando muchas cosas y efectivamente algo que aún no está tanto en la opinión pública es la discusión sobre la ley de presupuestos. Por obvias razones, porque se discute recién cuando esto entra al Congreso, que sería el 30 de septiembre, pero ya hay parlamentarios que definen un poco y prevén cómo va a estar la discusión en las cámaras, en ambas cámaras. Sí, es bastante complicada la situación y bastante sensible porque, claro, o sea, estamos hablando de presupuestos que son para desarrollo de las regiones, sin embargo, esto, incluso algunos parlamentarios lo señalaban, de que se está poniendo un poco en juego la misma procesos de descentralización cuando se está poniendo tan en cuestionamiento las facultades que van a tener los mismos gobiernos regionales, pero al mismo tiempo esto se da en un contexto, no olvidemos. Exactamente, ahí hay algo muy importante, es que los parlamentarios, además de criticar lo que ha sucedido con los gobiernos regionales, ¿no?, también apuntan a los elementos, que es subir la fiscalización de los recursos públicos, pero también la descentralización, o sea, que no se frene ninguno o lo otro va en lo detrimento de su otrera, ¿no? Exactamente. O sea, más fiscalización, pero también descentralización, un poco eso. Pero ¿qué sucede? Súper importante. Dentro de las facultades que tienen los gobernadores regionales, por ejemplo, está el que pueden hacer asignaciones directas, facultad que está muy cuestionada hoy en día, asignaciones directas por montos que son inferiores a las 7.000 UTM. Que son como 450 millones de pesos. O sea, esto significa que obviamente hay un estudio de las propuestas que se dan para poder adjudicar esos recursos, pero entre el gobernador y su contraparte técnica, por supuesto, que estudian estos recursos. Pero esto no pasa por el Consejo Regional, a no ser que sea trimestralmente. ¿Qué significa esto? Que sí se le da cuenta al Consejo Regional sobre estas asignaciones directas, pero después de 3 meses, ¿ok? Y eso es lo que apuntan parlamentarios y parlamentarias principalmente, que estos recursos no se adjudiquen a las fundaciones u organizaciones de la sociedad civil sin que antes pasen también por el Consejo Regional, sea del monto que sean. Esa va a ser una de las exigencias para la ley de presupuesto que se debate este año. Lo andábamos indicando incluso el día lunes cuando conversamos con Observa Biobío respecto a esta materia, de que claro, o sea, las asignaciones directas no es algo nuevo, obviamente en este contexto tiene como una connotación un poco más negativa considerando todo lo que se sabe hasta ahora. Sin embargo, los gobiernos regionales tienden a funcionar con este sistema de asignaciones directas. El asunto va más allá de las facultades de los gobernadores correspondientes, es un tema de legislación. Incluso estaba leyendo en la mañana tu reporte, se hablaba de que incluso se tendría que darle más atribuciones a los mismos consejeros regionales para que estén más al tanto o más pendientes de cómo se están utilizando estos recursos y a quiénes van asignados. Exactamente, hay parlamentarios que están muy críticos con lo que está pasando, o sea, apuntan decididamente a disminuir atribuciones de gobernadores regionales, pero también hay otros y otras que apuntan a lo que comentaba en un principio, ¿no?, al equilibrio entre que no se detenga el proceso descentralizador y que, por supuesto, se aumenten los parámetros y aristas de fiscalización y de probidad. Por ejemplo, conversábamos con el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada demócrata cristiana,
Y que también está involucrado en la comisión investigadora que se anunció hace poco. Por convenios, exacto, que es por los convenios que sucedieron con Democracia Viva, pero que en realidad va a estudiar todo este bagaje que ha salido a la luz pública. Él decía que lamentablemente los gobernadores regionales van a ser responsables por el freno del proceso descentralizador. Él pensaba eso, ¿no? O sea, bueno, él piensa eso, entonces está ahí un poco complicado con cómo él ve el panorama. Pero, por ejemplo, la diputada María Candelaria Acevedo tiene una visión de que, además, no se trata de quitarle atribuciones, ¿ok? Sino de que se tiene que regular, discutir una nueva regulación. Por ejemplo, la diputada Karen Medina, del Partido de la Gente y jefa de la bancada del Partido de la Gente, explica eso. Decía textualmente, abro comillas para la cita, yo no estoy de acuerdo con que salga ningún recurso del gobierno regional sin que éste pase antes por los consejeros regionales. Entonces ya tenemos una de las primeras exigencias que se van a debatir para la ley de presupuestos, que todo monto pase por los consejeros regionales. Perdón, pero por lo menos es un consenso que se está por lo menos llevando entre la gran mayoría de los diputados representantes de la región. Tiene que haber más fiscalización y más responsabilidad de cómo se están llevando y cómo verificar cómo se están rindiendo estos mismos fondos. Claro. La idea en ese sentido es que no sea trimestralmente, sino que desde el minuto 1 se discuta junto con el Consejo Regional todos los montos que se quieren invertir en proyectos que hagan organizaciones de la sociedad civil, etc. Entonces ahí tenemos un poco el panorama de esta ley de presupuesto y todo lo que está pasando con el caso convenio. Son varias aristas. Tú decías que en septiembre, aún está todo el proceso de investigación del caso convenios, todos los días salen nuevas aristas, todo el día se ha salido nueva información. Obviamente también, claro, el mismo rol del gobierno regional, si bien siempre va a ser por el buen desarrollo de las respectivas regiones. De hecho, esa es la esencia del gobierno regional. Y de las instituciones públicas. Y de las instituciones públicas. Entonces, claro, estamos hablando de las implicancias políticas de que, claro, uno podría decir, estábamos esperando que quizá los consejeros regionales tuviesen más atribuciones, pero será nuevamente, si no hubiese ocurrido este contexto, quizá esto no habría eventualmente ocurrido, toda esta discusión respecto a la misma fiscalización del proceso. Exactamente, el efecto que podemos ver en muchas partes, como en la propia vida de cada uno, el causa-efecto. Entonces, ¿qué podemos sacar de bueno de lo que está ocurriendo, que pone muy en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones públicas, de sus autoridades? ¿Cómo solucionar esta crisis institucional que también se ha puesto en el debate, ¿no? Que las instituciones públicas de Chile se sienten en una crisis institucional. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo salir de ahí? Es lo que se tiene que barajar en el Congreso y las autoridades mayores también, como el propio presidente Gabriel Boric, que hoy día dio sus declaraciones respecto a esto, que fueron bastante duras. Declaraciones que obviamente vamos a estar revisando más adelante, pero obviamente la evaluación parlamentaria por la discusión legislativa es algo que va a estar en boga durante las próximas semanas y sin duda desde la vereda del diario Concepción van a estar pendientes, por lo menos en profundidad, claro. Y fue la misma parlamentaria, Karen Medina, del Partido de la Gente, que señaló de que aquí se está poniendo en tela de juicio, obviamente, o más que nada se está poniendo un poco en peligros, por decirlo de una forma, el proceso descentralizador también. Sí, efectivamente, por lo mismo que decía, por esta facultad, por ejemplo, de hacer asignaciones directas por bajo 7.000 UTM, es lo que hoy se cuestiona, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Acá también recurro a las declaraciones que ha dado el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, hace meses atrás, cuando esto estaba recién ocurriendo. Por ejemplo, lo de la fundación Red Cultivarte, que ahí hubo un tema también, que está ahí en investigación y todo aquello. Él decía que a los parlamentarios que pretenden como quitar atribución a los gobernadores regionales de las asignaciones directas, porque eso fue lo que se cuestionó y se sigue cuestionando, sería muy triste para las regiones, porque es una facultad que, como él contaba, permite la descentralización porque permite generar proyectos e inversión sin una necesidad de que pase por muchos lados y se disminuye la burocracia, digamos, con las asignaciones directas. Pero ahí hay que aumentar la probidad, como dicen los parlamentarios, ¿no? Hay que aumentar la probidad, sin duda. Con la fiscalización, por un tema también de confianza con la ciudadanía. La ciudadanía también hoy día está exigiendo mayor probidad y fiscalización en los recursos.
Exactamente, y los recursos son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos sociales, iniciativas sin fines de lucro, ONG, o sea, acá hay todo un problema que nace obviamente, inicia en el norte, pero al mismo tiempo que tiene sus repercusiones en la misma opinión pública. En estos momentos son muchas las personas que están descontentas o han manifestado su descontento con el accionar de las mismas ONG y en rigor de estas instituciones que a veces son brazos políticos de por medio. Entonces también evitar la direccionalidad Claro. por factores políticos es el desafío. Claro, ahí también viene uno de estas aristas que se critican, que es el, ¿cómo se llama esto? El conflicto de interés. El conflicto de interés, algo que se ha criticado mucho y tomando en cuenta lo que tú me acabas de decir, lo de la opinión pública, lo que opina la ciudadanía. O sea, ¿quién de la ciudadanía no se sentiría un poco decepcionado con dineros que se supone que son para beneficiar al país, a la región, a la comunidad, a las localidades y que no se están ocupando de forma óptima, de forma como deberían ocuparse? Son las declaraciones que hemos visto de la gente a la que se ha entrevistado, por ejemplo. Situación que han dicho vecinos de la Fundación En Ti, que se supone que iban a trabajar con ellos y que se ven un poco decepcionados también. Exactamente, Sí. exactamente, y claro, ahí hay que ver cómo se va a estar abordando esto en esta ley de presupuestos para el año 2024, quizás los consejeros regionales. Contraloría está bastante saturado, pero son cosas que vamos a estar profundizando durante las próximas semanas. Sebastián Rojas, periodista del diario Concepción, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, siempre un gusto. Buenas noches. Nosotros nos despegamos un minuto, pero no se descuelgue de la programación de TVU, que nosotros